Con sangre en sus mejillas y terror en sus ojos, Esperanza se encogió mientras el puño de Rodrigo volvía a alzarse en la plaza desierta. En las sombras, un guerrero yaqui apretó la mano sobre su cuchillo, decidiendo en ese instante que pagaría cualquier precio por salvar a esa pequeña de ojos rotos. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, darle like al video y comentar desde qué parte del mundo nos estás viendo. Vamos allá. El sol caía en misericordia sobre San Lorenzo del Desierto, un pueblo polvoriento en la frontera norte de México, donde el calor parecía derretir hasta las piedras. Las calles vacías a esa hora de la tarde eran testigo silencioso de la crueldad que se desenvolvía frente a la cantina El Coyote Sediento. Los gritos de una niña rompían el silencio del pueblo adormecido por el calor. «Inútil, no sirves para nada». La voz ronca y alcoholizada de Rodrigo Mendoza retumbaba mientras arrastraba a la pequeña Esperanza por el brazo con violencia. La niña de apenas 8 años tenía el vestido rasgado y el rostro cubierto de lágrimas que dibujaban surcos en sus mejillas sucias. «Perdón, papá. Perdón», susurraba ella entre sollozos entrecortados, intentando zafarse del agarre que le lastimaba la piel. Rodrigo, con el rostro enrojecido por el tequila y la furia, alzó la mano. «Te dije que cuidaras bien las monedas, las perdiste, estúpida». La plaza estaba desierta, excepto por una figura que observaba desde la sombra del abrevadero. Joaquín, águila silenciosa. Quintero, un guerrero yaqui que había venido al pueblo para intercambiar pieles, se mantenía inmóvil. Sus ojos, oscuros como obsidianas pulidas, no perdían detalle de la escena. Bajo el sombrero de cuero gastado, su rostro curtido permaneció impasible, pero algo en su interior se quebró al ver a la pequeña. El golpe resonó como un latigazo en el aire caliente. Esperanza cayó al suelo, su pequeño cuerpo se encogió como un animalito herido, protegiéndose instintivamente con los brazos. «¡Levántate! ¡Aún no termino contigo!», bramó Rodrigo, tambaleándose ligeramente mientras se inclinaba para agarrarla nuevamente. Fue entonces cuando Joaquín avanzó. Sus botas levantaban nubes de polvo con cada paso deliberado. No había prisa en su andar, pero sí una determinación que parecía cambiar el aire a su alrededor. «Suéltala». La palabra salió como un gruñido bajo, apenas audible, pero cargada de una autoridad que hizo que Rodrigo se detuviera en seco. El hombre borracho se giró, entrecerrando los ojos para enfocar al recién llegado. «¿Quién demonios te crees? Es mi hija. Puedo educarla como me dé la gana». Joaquín no respondió de inmediato. Su mirada pasó de Rodrigo a Esperanza, que seguía en el suelo temblando. Notó los moretones antiguos en sus brazos, la delgadez extrema de su cuerpo, el miedo animal en sus ojos. «Eso no es educar», dijo finalmente, su voz calma contrastando con la tensión que irradiaba su cuerpo. «Eso es destruir». Rodrigo escupió al suelo. «Lárgate, indio. No te metas en asuntos de blancos». Un silencio pesado cayó sobre la plaza. El viento levantó un remolino de polvo entre ambos hombres, como presagiando la tormenta que se avecinaba. Joaquín dio otro paso adelante. Ahora estaba tan cerca que Rodrigo podía oler el aroma a cuero y hierbas que emanaba del yaqui. No era un hombre particularmente grande, pero había algo en él, en la forma en que se movía, en la quietud de su mirada, que hizo que Rodrigo retrocediera inconscientemente. «Yo la crío», dijo Joaquín con voz grave. «Necesito una hija». Rodrigo parpadeó, confundido. «¿Qué diablos? Te doy mi caballo, mis pieles y esto». Joaquín sacó una pequeña bolsa de cuero y la abrió. El brillo del oro captó la atención inmediata de Rodrigo, cuyos ojos se agrandaron con codicia. Por esta mocosa inútil», tartamudeó, sin poder creer su suerte.
Esperanza, aún en el suelo, miraba la escena con ojos enormes y asustados. No entendía lo que estaba sucediendo. Solo sabía que el extraño de piel cobriza y ojos profundos había detenido los golpes de su padre. Sí, confirmó Joaquín, por ella. La plaza quedó en silencio, solo interrumpido por el suave sollozo de Esperanza y el lejano canto de un cuervo que parecía anunciar que algo había muerto y algo nuevo estaba a punto de nacer bajo el implacable sol de San Lorenzo del desierto. Rodrigo Mendoza pasó la lengua por sus labios resecos. Sus ojos no se apartaban del oro que brillaba en la bolsa de cuero. El sol de la tarde iluminaba las pepitas como si fueran estrellas caídas del cielo, hipnotizándolo. Sus dedos se crisparon con codicia mientras en su mente calculaba cuánto tequila, cuántas noches con las muchachas de Doña Carmen, cuántos juegos de cartas podría pagar con ese tesoro. ¿Todo eso por ella? La voz le salió más aguda de lo que pretendía, incrédulo ante la fortuna que se le ofrecía por algo que para él solo había sido una carga desde que su esposa, Dolores, murió de fiebre 3 años atrás. Joaquín mantuvo la mirada fija en él, inmutable. Todo esto, confirmó, pero ahora, en este momento. Un grupo de curiosos comenzaba a formarse a distancia prudente. Don Esteban, el dueño de la tienda de abarrotes, observaba con el ceño fruncido desde la puerta de su negocio. La viuda Ramírez se persignó al comprender lo que estaba ocurriendo. Padre Ignacio, que regresaba de visitar a un enfermo, se detuvo con expresión grave. Esperanza, aún en el suelo, miraba alternativamente a su padre y al extraño. En sus ojos no había esperanza, a pesar de su nombre, solo la resignación de quien ha aprendido que su destino está siempre en manos de otros. Su pequeño cuerpo permanecía tenso, preparado para recibir más golpes. Rodrigo escupió nuevamente al suelo, ahora calculando si podía tomar el oro y luego recuperar a la niña por la fuerza. Como si leyera sus pensamientos, Joaquín cerró la bolsa con un movimiento fluido. Una vez hecho, es para siempre, dijo en tono que no admitía réplica. Ella será mi hija. Tú seguirás tu camino. Nunca volverás a buscarla. Rodrigo gruñó, su mente embotada por el alcohol intentaba sopesar la oferta. La niña nunca había servido para nada. Desde pequeña había sido enfermiza, llorona, una boca más que alimentar. Si este indio loco quería cargar con ella, ¿quién era él para negarle ese peso? Trato hecho, dijo finalmente, extendiendo una mano sucia hacia la bolsa. Llévatela. Es tuya. Joaquín no se movió. Primero, dile que ya no eres su padre. Una risa amarga escapó de la garganta de Rodrigo. ¿Para qué? Es una mocosa estúpida, ni entenderá. Díselo, insistió Joaquín, sus ojos oscuros ahora duros como piedras. Rodrigo se encogió de hombros y miró a Esperanza con desdén. Ya no soy tu padre. Este indio te ha comprado. Ahora eres suya. Las palabras golpearon a Esperanza como piedras. Aunque su vida con Rodrigo había sido un infierno de hambre, golpes y miedo constante, era lo único que conocía. La incertidumbre de lo que vendría ahora le produjo un temblor incontrolable. Joaquín se arrodilló frente a ella, manteniendo cierta distancia para no asustarla más. Su voz, cuando habló, era suave como agua de manantial. Pequeña, dijo en yaqui y luego repitió en español. No te compré como quien compra un animal. Te liberé como quien libera un pájaro de su jaula. No tienes que venir conmigo si no lo deseas. Esperanza lo miró, confundida. Nadie le había dado nunca una opción. ¿Puedo elegir? Su voz era apenas audible, un susurro quebrado por años de silencio impuesto. Joaquín asintió. Puedes quedarte en el pueblo, buscar otro lugar, o puedes venir conmigo a las montañas donde está mi gente. La niña miró a su alrededor. Los rostros del pueblo le devolvieron miradas de lástima, pero ninguno de invitación. Nadie se ofrecía a cuidarla,
a darle un hogar. Volvió a mirar a Joaquín. En sus ojos había algo que nunca había visto en los de Rodrigo: respeto. No promesas vacías, no afecto forzado, solo la dignidad de ser tratada como un ser humano. «Quiero ir contigo», decidió, y por primera vez en mucho tiempo, su nombre pareció tener sentido. Una chispa de esperanza se encendió en sus ojos. Rodrigo, impaciente, extendió nuevamente la mano hacia el oro. «Ya la tienes, indio. Ahora dame lo mío y acabemos con esto». Joaquín entregó la bolsa con oro y las riendas de su caballo, sin apartar los ojos de Rodrigo, como quien observa a una serpiente de cascabel. El hombre agarró su pago con manos temblorosas y se alejó tambaleante hacia la cantina, sin dedicar una última mirada a la niña que había llamado hija durante 8 años. El padre Ignacio se acercó con paso cauteloso. Su rostro arrugado mostraba preocupación bajo el cabello blanco que asomaba de su sombrero negro. «¿Qué harás con ella, Joaquín?», preguntó en voz baja. «Conocemos tu historia, tu pérdida, pero esta niña necesita más que venganza o reemplazo». Joaquín se tensó visiblemente, pero respondió con voz serena: «No busco reemplazar a Malinali, padre. Los muertos están. Busco honrar su memoria haciendo lo que ella habría querido». Esperanza observaba la conversación con ojos atentos, sin entender completamente, pero captando la tensión en el aire. «Puedo cuidarla en la misión», ofreció el sacerdote. «¿Como a los otros huérfanos?». Joaquín miró hacia el edificio de adobe al final del pueblo. Niños sin nombre propio, sin lengua propia, sin memoria de quiénes son. El sacerdote suspiró. «Le enseñamos a leer, a escribir, a rezar. Yo le enseñaré a vivir», interrumpió Joaquín. Luego suavizó su tono. «Usted es un hombre bueno, padre, pero mi decisión está tomada». Se giró hacia Esperanza, quien permanecía inmóvil, como si temiera que cualquier movimiento pudiera romper el frágil hechizo que la había liberado de Rodrigo. «Vamos, pequeña», dijo, ofreciéndole la mano. «El camino a las montañas es largo». Esperanza dudó un momento. Sus ojos pasaron del sacerdote a Joaquín. Finalmente, con una determinación impropia de su edad, dio un paso adelante y tomó la mano del yaqui. Su pequeña palma se perdió en la mano callosa y curtida de su nuevo protector. Joaquín le hizo un gesto de despedida al sacerdote y juntos caminaron hacia las afueras del pueblo. Él había venido con un caballo, pero ahora tendrían que continuar a pie. A Esperanza no le importó. Estaba acostumbrada a caminar largas distancias cuando Rodrigo la enviaba a buscar agua o leña. El sol comenzaba a descender cuando dejaron atrás las últimas casas de San Lorenzo del desierto. El paisaje se abría ante ellos en un lienzo de tonos ocres y rojizos, salpicado por cactus y arbustos espinosos. A lo lejos, las montañas se perfilaban como gigantes azules contra el cielo del atardecer. Caminaron en silencio durante casi 1 hora. Esperanza seguía el paso de Joaquín sin quejarse, aunque sus pies descalzos empezaban a dolerle. De vez en cuando lo miraba de reojo, estudiando a este hombre que había dado todo lo que poseía por ella. ¿Por qué? La pregunta escapó de sus labios como un susurro casi involuntario. Joaquín se detuvo y la miró. ¿Por qué? ¿Qué? ¿Por qué me compraste? El yaqui frunció el ceño. No te compré, Esperanza. Pagué el precio que ese hombre puso a su codicia para que te dejara ir. ¿Pero por qué yo? Joaquín guardó silencio por un momento, contemplando las montañas lejanas, como si buscara la respuesta en sus cumbres. Cuando habló, su voz sonaba más profunda, cargada de memorias. Hace 5 inviernos tenía una hija. Se llamaba Malinali. Era como tú, pequeña pero fuerte. Unos soldados atacaron nuestro pueblo. Ella y su madre no sobrevivieron. No dijo más, pero Esperanza entendió.
El dolor que había en los ojos de Joaquín era un lenguaje universal que ella conocía bien. ¿Quieres que sea como ella?, preguntó con cierto temor. No, respondió Joaquín con firmeza. Quiero que seas tú, Esperanza. Solo tú. Algo se aflojó en el pecho de la niña. Por primera vez, alguien la quería tal como era, sin exigirle que fuera otra persona, sin castigarla por no cumplir expectativas imposibles. Tengo hambre, admitió finalmente, sorprendiéndose a sí misma con su atrevimiento. Con Rodrigo, mencionar el hambre solo traía más golpes. Pero Joaquín sonrió, una sonrisa apenas perceptible que iluminó brevemente su rostro austero. Yo también. Acamparemos pronto y comeremos. Siguieron caminando mientras el cielo se teñía de púrpura y las primeras estrellas comenzaban a brillar. Un coyote aulló en la distancia y el viento mecía suavemente los arbustos a su alrededor. Esperanza sintió, por primera vez en su corta vida, que no caminaba hacia un castigo, sino hacia una promesa. Cuando el sol se ocultó completamente tras las montañas, Joaquín encontró un pequeño claro entre mezquites y nopales. La tierra aún conservaba el calor del día, pero el aire comenzaba a refrescarse con la promesa de la noche desértica. Aquí descansaremos, anunció, dejando en el suelo el pequeño bulto que cargaba a la espalda. Con movimientos precisos, comenzó a recoger ramas secas para una fogata. Esperanza se quedó inmóvil, observándolo. Quería ayudar, pero no sabía cómo. Con Rodrigo, cualquier iniciativa solía terminar en gritos o golpes por hacer las cosas incorrectamente. ¿Puedo ayudar?, preguntó finalmente con voz tímida. Joaquín la miró con cierta sorpresa, como si no esperara esa pregunta. Sí, busca piedras para rodear el fuego. La niña asintió y comenzó a recoger piedras de tamaño mediano. Las juntaba en el doblez de su vestido raído, caminando con cuidado para no dejarlas caer. Cuando regresó al claro, Joaquín ya había dispuesto las ramas en un montículo perfecto. Le indicó con un gesto que colocara las piedras alrededor, y ella obedeció con dedicación, formando un círculo casi perfecto. «Bien hecho», dijo él simplemente. 2 palabras, solo 2 palabras, pero Esperanza sintió que se expandían en su pecho como agua fresca. Nadie le había dicho «bien hecho» antes. Joaquín sacó de su bolsa un pedernal y acero. Con habilidad hizo saltar chispas que prendieron en la yesca preparada. En minutos, el fuego crepitaba alegre, lanzando sombras danzantes sobre el rostro de ambos. De la misma bolsa extrajo una pequeña cazuela de barro, un puñado de frijoles secos, un trozo de carne seca y algunas raíces que Esperanza no reconoció. Con gestos eficientes, preparó un guiso sencillo, añadiendo agua de su cantimplora y hierbas aromáticas. El olor que pronto emanó de la cazuela hizo que el estómago de Esperanza gruñera audiblemente. Se sonrojó, abrazándose el vientre como si pudiera silenciarlo. «El hambre es honesta», comentó Joaquín. «Nunca te avergüences de sentirla». Mientras el guiso se cocinaba, Joaquín extendió una pequeña manta en el suelo, a cierta distancia del fuego. «Para ti», indicó. «Yo dormiré al otro lado del fuego». Esperanza miró la manta como si fuera un objeto extraño. Estaba acostumbrada a dormir en el suelo duro, a veces en un rincón de la cocina de Rodrigo, otras en el establo cuando él estaba demasiado borracho o enfadado para tolerar su presencia en la casa. Cuando el guiso estuvo listo, Joaquín sirvió una porción generosa en un cuenco pequeño y se lo entregó a Esperanza junto con una cuchara de madera. La niña lo tomó con manos temblorosas y esperó, mirándolo, sin atreverse a probar bocado. «Come», la animó él, sirviéndose su propia porción. «La comida se disfruta caliente». Esperanza probó una cucharada y sus ojos se abrieron con sorpresa. Estaba delicioso.
No recordaba haber comido algo tan sabroso en mucho tiempo. A menudo, las sobras frías o el pan duro eran todo lo que Rodrigo le permitía comer. Devoró el guiso con avidez, sin levantar la mirada del cuenco, hasta que estuvo vacío. Cuando terminó, alzó los ojos y vio que Joaquín la observaba. «Hay más», dijo él, señalando la cazuela. Esperanza negó con la cabeza. «Ya comí mucho. En realidad, podría haber comido 3 cuencos más, pero años de privación le habían enseñado a no pedir, a no mostrar demasiado su hambre. Mañana hay que caminar mucho», insistió Joaquín. «Necesitas fuerza». Le sirvió otra porción y esta vez Esperanza la comió más despacio, saboreando cada bocado. El silencio entre ellos ya no parecía tan tenso, se había convertido en algo casi cómodo. Después de la cena, Joaquín lavó los utensilios con un poco de agua y los guardó cuidadosamente en su bolsa. Luego se sentó frente al fuego y extrajo una pequeña flauta de hueso de entre sus ropas. «¿Quieres escuchar una canción de mi pueblo?», preguntó. Esperanza asintió, acomodándose sobre la manta que él le había dado. La melodía que surgió de la flauta era suave y melancólica, como el viento susurrando entre cañones. La música parecía contar una historia de pérdida, de añoranza, pero también de esperanza. La niña cerró los ojos, dejándose envolver por aquellas notas que hablaban un lenguaje más antiguo que las palabras. Cuando la melodía terminó, abrió los ojos y vio que Joaquín miraba fijamente el fuego, como si las llamas contuvieran recuerdos visibles solo para él. «Era la canción favorita de Malinali», dijo sin apartar la mirada de las brasas. «Es bonita», murmuró Esperanza. «Triste, pero bonita». «Como la vida misma», respondió él. Guardó la flauta y añadió más leña al fuego. «Duerme ahora, pequeña. Mañana despertaremos con el sol». Esperanza se recostó, enrollándose en la manta. Era la primera vez en años que tendría algo más suave que el suelo bajo su cuerpo para dormir. Desde su improvisado lecho observó a Joaquín, que permanecía sentado junto al fuego, vigilante. «¿No vas a dormir?», preguntó. «Pronto», respondió él. «Primero debo asegurarme de que estamos seguros». «¿De qué? ¿De quién?». Joaquín sonrió levemente. «Del coyote, del puma, de los hombres que vagan en la oscuridad». Esperanza asintió. Entendía perfectamente el miedo a los hombres que vagaban en la oscuridad. Con Rodrigo había aprendido a temer las noches en que llegaba tarde, apestando a tequila y rabia. «No temas», añadió Joaquín, como si leyera sus pensamientos. «Nada te hará daño mientras yo esté aquí». Ella quiso creerle, quiso confiar en esa promesa. Pero tantos años de traiciones y promesas rotas habían construido un muro en torno a su corazón. «Descansa», insistió él con voz suave. «El camino es largo, pero cada paso nos acerca más al hogar». Hogar. La palabra resonó en el corazón de Esperanza como un eco lejano. ¿Había tenido alguna vez un verdadero hogar? No lo recordaba. Pero mientras el crepitar del fuego la arrullaba y las estrellas brillaban como ojos atentos en el cielo oscuro, se permitió imaginar por primera vez que quizás existía un lugar al que realmente podría pertenecer. El alba tiñó el horizonte de rosa y oro cuando Esperanza abrió los ojos. Por un momento, desorientada, creyó estar en el establo de Rodrigo. El pánico la invadió brevemente hasta que vio a Joaquín sentado en la misma posición de la noche anterior, como si no se hubiera movido en toda la noche. Sus ojos estaban alerta, observando el amanecer con la paciencia de quien ha aprendido a leer los secretos del cielo. «Buenos días, pequeña», saludó al notar que estaba despierta. «El sol nos da la bienvenida». Esperanza se incorporó, frotándose los ojos. Había dormido profundamente, sin pesadillas, algo raro para ella. «¿No dormiste?», preguntó preocupada. «Lo suficiente», respondió él, aunque las sombras bajo sus ojos contaban otra historia.
Hay que partir. Hoy cruzaremos el valle hasta el pie de las montañas. Rápidamente, Joaquín preparó un desayuno sencillo de pinole, maíz tostado y molido mezclado con agua y un puñado de tunas que había recolectado mientras ella dormía. Comieron en silencio. El único sonido era el despertar de los pájaros del desierto. Tras recoger el pequeño campamento, emprendieron marcha. El sol ascendía rápidamente y con él el calor abrasador. Joaquín ajustó parte de su camisa para crear un improvisado sombrero para Esperanza, protegiéndola de los rayos directos. Caminaremos hasta que el sol esté alto, luego descansaremos en la sombra, explicó. Solo los locos y los lagartos se mueven bajo el sol de mediodía. Avanzaron por un terreno cada vez más escarpado. Joaquín le enseñó a Esperanza cómo pisar para no cansarse demasiado, cómo identificar las plantas que podían darles agua en caso de necesidad y cómo reconocer las huellas de animales en la arena. El desierto está vivo, le explicaba, pero habla en susurros que solo escuchan quienes saben oír. Para sorpresa de Joaquín, Esperanza aprendía con asombrosa rapidez. Sus ojos atentos captaban detalles que muchos adultos pasarían por alto. Una vez, incluso, fue ella quien detectó las huellas de una serpiente de cascabel antes que él, evitándoles un encuentro peligroso. «Tienes buenos ojos», la elogió. «Ojos de águila». La niña se sonrojó de orgullo. Era extraño recibir elogios después de años escuchando solo insultos. Hacia mediodía, como había prometido, buscaron refugio a la sombra de una formación rocosa. El calor era tan intenso que el aire ondulaba frente a ellos, creando espejismos en el horizonte. «¿Cuánto falta?», preguntó Esperanza, bebiendo pequeños sorbos de agua de la cantimplora que compartían. «Llegaremos al pie de la montaña con la puesta del sol», respondió él. «Mañana comenzaremos a subir. ¿Y tu pueblo dónde está?» «En lo alto, donde los pinos tocan el cielo y el agua corre clara todo el año». Esperanza trató de imaginar un lugar así. Solo conocía el desierto y el polvoriento pueblo de San Lorenzo. La idea de bosques y arroyos le parecía tan lejana como las estrellas. «¿Habrá otros niños allí?», preguntó, y en su voz había un anhelo que no podía ocultar. Joaquín asintió. «Muchos. Te enseñarán a hablar nuestra lengua, a tejer cestas, a conocer las plantas medicinales. ¿Y me aceptarán? No soy como ustedes». Joaquín la miró largamente. «El corazón no conoce colores, Esperanza, solo conoce verdades». Reanudaron la marcha cuando el sol comenzó su descenso. La tierra se volvía cada vez más traicionera, con rocas sueltas y pendientes resbaladizas. Joaquín caminaba delante, apartando cactus espinosos y señalando el camino más seguro. Fue entonces cuando el peligro apareció. Un sonido familiar para Joaquín, pero aterrador para Esperanza, rompió el silencio del desierto. El cascabeleo seco, amenazador, provenía de una roca cercana. Una serpiente de cascabel, grande y gruesa como el brazo de un hombre, se erguía en posición de ataque con los colmillos expuestos. «No te muevas», ordenó Joaquín en voz baja, tensa, pero era demasiado tarde. Esperanza, por instinto, dio un paso atrás. Su pie resbaló en la grava suelta, haciéndola perder el equilibrio. Al caer, su brazo quedó expuesto. La serpiente atacó. Lo que sucedió después ocurrió tan rápido que Esperanza apenas pudo procesarlo. Joaquín se movió como un relámpago, interponiéndose entre ella y la serpiente. Con un movimiento preciso, atrapó a la víbora justo detrás de la cabeza con una mano, mientras con la otra sujetaba el cuerpo que se retorcía furiosamente. La serpiente se debatía, tratando de morder, pero Joaquín mantenía un control férreo. Con un giro de muñeca, la arrojó lejos, hacia unas rocas. El reptil se deslizó rápidamente entre las piedras y desapareció. Esperanza temblaba, paralizada por el miedo. Joaquín se arrodilló frente a ella, examinándola rápidamente.
¿Te mordió? ¿Estás herida? Sus manos, habitualmente firmes, temblaban levemente mientras la revisaba. La niña negó con la cabeza, incapaz de hablar. Las lágrimas corrían libremente por sus mejillas. «Tranquila, pequeña», la consoló. «Ya pasó. Estás a salvo». Sin pensarlo, Esperanza se lanzó a sus brazos, aferrándose a él como si temiera que el suelo bajo sus pies fuera a desaparecer. Joaquín se quedó inmóvil un instante, sorprendido por el gesto. Hacía tanto tiempo que nadie lo abrazaba así, con esa confianza absoluta. Lentamente, sus brazos rodearon el pequeño cuerpo, devolviéndole el abrazo con delicadeza, como si temiera que pudiera romperse. Tenía miedo. Sollozó ella contra su pecho. «Creí que iba a morir». «No mientras yo esté aquí», respondió él con voz suave pero firme. «Te lo prometo». Por primera vez desde que la había rescatado de Rodrigo, Joaquín sintió que el muro que Esperanza había construido alrededor de su corazón comenzaba a agrietarse, y en ese momento, en medio del desierto implacable, bajo un cielo inmenso que comenzaba a teñirse con los colores del atardecer, ambos sintieron que algo nuevo nacía entre ellos. Confianza. El sol se ponía cuando alcanzaron el pie de las montañas. Desde allí, las cumbres parecían tocar las nubes, imponentes y misteriosas. Las laderas, cubiertas de vegetación cada vez más espesa a medida que ascendían, prometían un mundo completamente diferente al desierto que acababan de atravesar. «Acamparemos aquí esta noche», anunció Joaquín, señalando un pequeño espacio protegido por rocas. «Mañana subiremos. El camino es empinado, pero conozco senderos que solo mi pueblo utiliza». Esperanza asintió, demasiado cansada para hablar. Sus pies, aunque endurecidos por años caminando descalza, estaban lastimados y sucios. Joaquín lo notó y, sin decir palabra, sacó un pequeño frasco de su bolsa. «Siéntate», indicó con suavidad. Cuando ella obedeció, él se arrodilló frente a ella y con infinito cuidado comenzó a limpiar sus pies con agua de la cantimplora. Luego aplicó una pasta verdosa y aromática de hierbas machacadas sobre las ampollas y cortes. «Aliviará el dolor y evitará que se infecten», explicó ante la mirada interrogante de la niña. El gesto, tan simple pero tan lleno de consideración, hizo que Esperanza sintiera un nudo en la garganta. No recordaba la última vez que alguien había cuidado de ella así. Esa noche, después de una cena sencilla, Joaquín le contó historias de su pueblo, relatos de cómo los yaquis habían nacido de la tierra, de sus luchas para preservar su libertad, de las ceremonias para honrar a los espíritus de la montaña y el agua. Esperanza escuchaba fascinada, imaginando un mundo que nunca había conocido pero que pronto sería parte de su vida. Con el amanecer, iniciaron el ascenso. El sendero, apenas visible para ojos no entrenados, serpenteaba entre rocas y árboles cada vez más frondosos. A medida que subían, el aire se volvía más fresco y limpio. Esperanza notó cómo cambiaba el aroma del mundo. Ya no olía a polvo y calor, sino a pinos y humedad. A mediodía, Joaquín se detuvo abruptamente, levantando una mano en señal de silencio. Aguzó el oído y luego sonrió levemente. «Estamos cerca», dijo. «Ya nos han visto». Como confirmando sus palabras, un silbido que imitaba perfectamente el canto de un pájaro resonó entre los árboles. Joaquín respondió con un silbido similar. Minutos después, dos hombres jóvenes aparecieron en el sendero. Vestían pantalones de cuero y camisas tejidas a mano, con bandas coloridas en la cabeza. Sus rostros, serios y desconfiados, se iluminaron al reconocer a Joaquín. «Águila silenciosa», exclamó el mayor de ellos, avanzando para abrazar a Joaquín. «Creíamos que no regresarías esta luna». El otro observaba a Esperanza con curiosidad apenas disimulada. Dijo algo en yaqui que hizo que el primero también fijara su atención en la niña. «¿Quién es la pequeña?»,
preguntó finalmente. «Es Esperanza», respondió Joaquín con sencillez. «Mi hija». Los hombres intercambiaron miradas de sorpresa. Esperanza contuvo la respiración, esperando rechazo, pero en su lugar, el mayor de los jóvenes se acercó a ella e inclinó levemente la cabeza. «Bienvenida al pueblo de los Pinos Altos, pequeña», dijo en un español entrecortado. «Soy Miguel, primo de tu padre». El gesto formal y las palabras la dejaron momentáneamente sin habla. Acababa de llamarla hija de Joaquín y la había recibido como si realmente perteneciera allí. El resto del ascenso fue más animado, con Miguel y su compañero, quien se presentó como Tomás, compartiendo las novedades del pueblo. Hablaban en una mezcla de español y yaqui, traduciéndole a Esperanza cuando se daban cuenta de que no comprendía. Al atardecer, el bosque se abrió a un amplio claro en la montaña. Esperanza se detuvo, maravillada. Frente a ella se extendía un pequeño pueblo de cabañas de adobe y madera, dispuestas en semicírculo alrededor de un espacio central. Humo salía de varias chimeneas, mezclándose con el aire limpio de la montaña. Un arroyo cristalino corría cerca, y más allá se veían pequeños campos cultivados en terrazas. Personas de todas las edades se acercaban ahora, alertados por los silbidos de Miguel y Tomás. Sus rostros mostraban curiosidad, sorpresa y, en algunos casos, desconfianza. Una mujer mayor, de cabello largo trenzado con hilos rojos, avanzó hacia ellos. Su rostro, surcado por arrugas profundas, mostraba una dignidad serena. «Madre Luna», saludó Joaquín con respeto. «He vuelto». La anciana no respondió de inmediato. Sus ojos, oscuros y penetrantes, estudiaron a Esperanza con tal intensidad que la niña sintió el impulso de esconderse detrás de Joaquín. Sin embargo, se mantuvo firme, sosteniéndole la mirada a la mujer. Después de lo que pareció una eternidad, Madre Luna sonrió. «Veo que has traído un pájaro del valle», dijo Madre Luna en un español lento pero claro. Su voz era profunda como el sonido de un tambor distante. «Un pájaro con alas rotas». Esperanza sintió que aquellos ojos ancianos podían ver directamente a través de ella, como si sus cicatrices, no solo las visibles, sino también las del alma, quedaran expuestas bajo su mirada. «Su nombre es Esperanza», dijo Joaquín, «y sus alas sanarán». La anciana asintió lentamente, extendió una mano arrugada hacia la niña, un gesto de invitación, no de demanda. «Ven, pequeña del valle, la casa de Águila Silenciosa será tu casa y su pueblo será tu pueblo». Esperanza avanzó tímidamente y tomó la mano ofrecida. La piel de Madre Luna era como cuero viejo, pero cálida y sorprendentemente fuerte. Al tocarla, Esperanza sintió como si un hilo invisible comenzara a tejerla a este nuevo mundo. «Tenemos mucho que enseñarte y tú tienes mucho que aprender», continuó la anciana guiándola hacia el centro del pueblo. La comunidad se abrió para dejarlas pasar. Algunas mujeres susurraban entre sí. Niños curiosos intentaban acercarse para ver mejor a la recién llegada. Y los ancianos observaban en silencio desde la entrada de sus cabañas. Esperanza sentía sus miradas como si fueran manos tocándola, evaluándola. Madre Luna la condujo hasta una cabaña de adobe con techo de paja trenzada. Era más grande que las demás, con un pequeño porche donde colgaban manojos de hierbas secas y cristales que captaban la luz del sol poniente. «Esta es la casa de tu padre», explicó la anciana, «y ahora es tuya también». Joaquín los siguió, cargando su modesto equipaje. Al entrar, Esperanza descubrió un espacio sencillo pero acogedor. Una estera de palma cubría parte del suelo de tierra. Cueros curtidos servían como asientos alrededor de un fogón central. De las vigas colgaban cestas, herramientas y más hierbas secas. En un rincón, sobre una plataforma baja, había un catre cubierto con mantas tejidas en vivos colores. «Descansa esta noche», dijo Madre Luna.
Mañana comenzará tu nueva vida. Con estas palabras, la anciana se retiró, dejando a Joaquín y Esperanza solos. Un silencio cómodo se instaló entre ellos, roto solo por los sonidos distantes del pueblo preparándose para la noche. «Es hermoso», murmuró finalmente Esperanza, refiriéndose no solo a la cabaña, sino a todo lo que había visto hasta ahora. Joaquín asintió. «Puede ser tu hogar, si así lo deseas». «¿De verdad puedo quedarme?» «Para siempre», confirmó él. «Este es tu lugar ahora». Las primeras semanas fueron un torbellino de nuevas experiencias para Esperanza. Cada mañana, Madre Luna venía a buscarla para enseñarle las costumbres del pueblo. Le mostró cómo moler maíz para hacer tortillas, cómo tejer cestas con fibras de yuca, cómo reconocer plantas medicinales en el bosque circundante. «Tus manos son hábiles», comentó la anciana un día, observando cómo Esperanza aprendía rápidamente a tejer. «Tienes el don de crear belleza». Estas palabras, dichas con naturalidad, hicieron que el corazón de la niña se expandiera. Nadie antes había visto valor en sus habilidades. Los niños del pueblo, inicialmente cautelosos, poco a poco comenzaron a acercarse a ella. Isabel, una niña de su edad con trenzas largas y risa fácil, fue la primera en invitarla a jugar. Pronto, Esperanza se encontró corriendo entre los pinos, aprendiendo juegos ancestrales y palabras en yaqui que sonaban como música en sus oídos. No todo fue fácil, sin embargo. Algunos miembros de la tribu mantenían su distancia. Un anciano, Mateo, con cicatrices de antiguas batallas cruzándole el rostro, la miraba con abierto recelo cada vez que la veía. «¿Por qué me odia?», preguntó una tarde a Isabel, después de que Mateo escupiera al suelo al verla pasar. «No te odia», respondió su amiga. «Odia lo que tu gente le hizo a la suya. Los soldados mataron a toda su familia hace muchos inviernos». Esperanza sintió el peso de una culpa que no era suya, pero que, de alguna manera, ahora cargaba sobre sus hombros. Esa noche no pudo dormir pensando en ello. Al amanecer, cuando Joaquín se preparaba para salir de casa, la encontró sentada fuera de la cabaña, abrazándose las rodillas. «¿Qué te aflige, pequeña?», preguntó, sentándose a su lado. «No todos me quieren aquí», respondió ella con voz apenas audible. «Algunos me miran como si yo fuera mala». Joaquín suspiró, tomándose su tiempo para encontrar las palabras adecuadas. «El dolor a veces nubla los ojos», dijo finalmente. «Algunos de nuestro pueblo han sufrido mucho a manos de quienes se parecen a ti, pero no eres responsable de esas heridas, Esperanza, solo de cómo actúas ahora». La niña asintió, aunque la tristeza no abandonó sus ojos. «Tú también sufriste así. Por eso me trajiste, para recordar ese dolor». Joaquín la miró largamente y luego, en un gesto raro para él, le acarició suavemente el cabello. «Te traje porque vi en ti el mismo espíritu que tenía Malinali. No el mismo rostro, no la misma sangre, pero sí la misma luz. Y porque al salvarte, sentí que una parte de mí también se salvaba». Aquella confesión, tan sincera y vulnerable, tocó algo profundo en Esperanza. Impulsivamente se acercó y recostó su cabeza en el hombro de Joaquín. Él se tensó por un instante, pero luego relajó sus músculos y pasó un brazo por sus pequeños hombros. Permanecieron así, en silencio, mientras el sol ascendía en el cielo, tiñendo el mundo de dorado. No era solo un nuevo día el que comenzaba, sino una nueva comprensión entre ellos. Los meses pasaron como agua de arroyo entre piedras. El verano dio paso al otoño y el otoño cedió ante el invierno. En las montañas, las primeras nieves cubrieron los senderos con mantos blancos que crujían bajo los pies. Dentro de las cabañas, los fuegos ardían día y noche, y las historias antiguas cobraban vida en las voces de los ancianos. Esperanza había cambiado. Su cuerpo, antes frágil y desnutrido, había ganado fuerza y agilidad. Sus mejillas,
antes hundidas por el hambre, ahora mostraban un saludable color. Su cabello, que Rodrigo solía cortar descuidadamente con un cuchillo embotado, ahora crecía largo y brillante, trenzado con cintas coloridas que Isabel le había regalado. Pero el cambio más notable estaba en sus ojos. Ya no miraba al mundo con el recelo de un animal acorralado. Ahora había curiosidad, confianza, incluso alegría. Joaquín la observaba con silencioso orgullo. Nunca había sido un hombre de muchas palabras, pero sus acciones hablaban por él. Le había tallado un arco pequeño, a su medida, y le enseñaba a cazar conejos. Le había construido una cama propia, elevada del suelo, cubierta con pieles suaves que él mismo había curtido. Y cada noche, antes de dormir, tocaba para ella la flauta de hueso, llenando la cabaña con melodías que ahora ambos reconocían como propias. Una mañana de invierno, mientras Esperanza ayudaba a recolectar leña con otras mujeres del pueblo, Mateo, el anciano que siempre la había mirado con recelo, se acercó cojeando hacia ella. El viejo guerrero se apoyaba en un bastón tallado con símbolos de la tribu. «Niña del valle», la llamó con su voz áspera. «Ven aquí». Esperanza dejó el manojo de ramas que había recogido y se acercó, cautelosa pero sin miedo. Las otras mujeres observaban con curiosidad. «Sí, abuelo», respondió, usando el término de respeto que había aprendido a utilizar con los ancianos de la tribu. Mateo la estudió con ojos entrecerrados, como evaluándola una vez más. Luego, para sorpresa de todos, extendió hacia ella un pequeño objeto que había mantenido oculto en su mano. «Hice esto para ti», dijo simplemente. Era un colgante de madera de pino, tallado con la forma de un águila en vuelo. La artesanía era exquisita, cada pluma definida con precisión por manos experimentadas. Un cordón de cuero trenzado lo atravesaba, listo para ser usado. «Es hermoso», murmuró Esperanza sin atreverse a tocarlo. «Tómalo», insistió el anciano. «El águila ve lejos, tanto el pasado como el futuro. Recuerda de dónde vienes, pero vuela hacia adelante». Con manos temblorosas, Esperanza aceptó el regalo. Las mujeres a su alrededor intercambiaron miradas de asombro. Que Mateo le entregara un amuleto de protección significaba que finalmente la había aceptado como miembro de la tribu. «Gracias», dijo ella, y esta vez su voz sonó firme. «Lo llevaré siempre conmigo». Mateo asintió y se alejó sin más palabras. No eran necesarias. Esa noche, durante la cena, Esperanza le mostró orgullosamente el colgante a Joaquín. Él lo examinó con atención y luego sonrió, una de esas raras sonrisas que iluminaban su rostro entero. «Mateo fue un gran tallador en su juventud», explicó. «No ha hecho un amuleto en muchas lunas. Este es un gran honor». Esperanza asintió, sintiendo el peso simbólico del objeto más que su peso físico. «Creo que finalmente me aceptan aquí». «No solo te aceptan», corrigió Joaquín, «te ven». Aquella noche, Esperanza durmió con el amuleto apretado en su mano, sintiendo que por fin había encontrado su lugar en el mundo. Que las heridas del pasado, aunque nunca desaparecerían completamente, ya no definían quién era ni quién podría llegar a ser. Pero el pasado tiene maneras de regresar cuando menos se lo espera. La primera señal llegó con Miguel y Tomás, quienes habían bajado al pueblo de San Jacinto en el valle para comerciar pieles por herramientas y sal. Regresaron antes de lo previsto, con expresiones sombrías. «Hay un hombre preguntando por una niña», informó Miguel a Joaquín en voz baja, mientras Esperanza jugaba con otros niños en el claro central. «Un hombre del valle, con olor a tequila y rabia en los ojos. Dice que busca a su hija». Joaquín se tensó visiblemente. ¿Dio un nombre? Esperanza Mendoza. El silencio que siguió fue denso como la niebla del amanecer. Joaquín miró hacia donde Esperanza corría, riendo, persiguiendo a Isabel en un juego de atrapar.
¿Qué más dijo?, preguntó finalmente. Que le robaron a su hija, que pagará bien a quien le dé información. Miguel hizo una pausa. Y que si encuentra al indio que se la llevó, lo matará. Joaquín asintió lentamente. Sabía que este día podría llegar. Rodrigo Mendoza no era hombre de olvidar o perdonar, especialmente si creía que podía obtener más oro. Refuerza la vigilancia en los senderos, ordenó. Nadie sube a los pinos altos sin ser visto. ¿Le dirás a la pequeña? Joaquín dirigió nuevamente su mirada hacia Esperanza. Su risa resonaba en el claro como música. Aún no, decidió, pero debemos prepararnos. Lo que Joaquín no sabía era que Rodrigo Mendoza ya había iniciado su ascenso a la montaña. Y no venía solo. La nieve había comenzado a caer nuevamente cuando el vigía dio la alarma. 3 silbidos cortos, la señal de peligro inminente. En minutos, el pueblo entero se movilizó. Los niños fueron llevados al interior de las cabañas, los hombres tomaron sus armas, las mujeres se posicionaron estratégicamente con cuchillos y arcos. Joaquín encontró a Esperanza junto al fuego comunal, donde había estado aprendiendo de Madre Luna a tejer símbolos de protección en una manta. «Ven conmigo», le dijo con urgencia. «Ahora». Su tono, más que sus palabras, le indicó a la niña que algo grave sucedía. Sin preguntar, dejó su labor y lo siguió hasta su cabaña. Una vez dentro, Joaquín aseguró la puerta y se volvió hacia ella, arrodillándose para quedar a su nivel. «Escúchame bien, Esperanza. Rodrigo Mendoza ha venido por ti». El nombre cayó como una piedra en un estanque tranquilo, enviando ondas de terror por todo el cuerpo de la niña. Su rostro perdió color y sus ojos se agrandaron. ¿Va a llevarme de vuelta?», tartamudeó. «No», respondió Joaquín con firmeza. «Nunca. Pero debes quedarte aquí, escondida». Levantó una estera del suelo, revelando un pequeño hueco, lo suficientemente amplio para que ella se ocultara. «Entra aquí y no salgas hasta que yo venga a buscarte, sin importar lo que escuches». Esperanza obedeció, temblando no de frío sino de miedo. Antes de que Joaquín volviera a colocar la estera, ella lo sujetó del brazo. «¿Qué va a pasar?». «Justicia», respondió él simplemente. Afuera, la nieve caía con mayor intensidad, formando un velo blanco que dificultaba la visión. A través de ese manto apareció Rodrigo Mendoza, acompañado por 3 hombres armados con rifles. Su rostro mostraba los estragos de meses de alcohol y obsesión. Piel amarillenta, ojos inyectados en sangre, mejillas hundidas bajo una barba descuidada. El oro que había recibido por Esperanza se había esfumado hace tiempo, y la rabia lo había consumido como un fuego lento. «Sé que está aquí», gritó, su voz ronca rompiendo el silencio sagrado del pueblo. «Devuélvanme a mi hija, malditos salvajes». Joaquín salió a su encuentro, sereno como la superficie de un lago en calma, pero con una tempestad interior que solo sus ojos revelaban. Detrás de él, formando un semicírculo, estaban Miguel, Tomás y otros guerreros de la tribu. Más allá, entre las sombras de las cabañas, los ancianos observaban, incluyendo a Mateo, quien sostenía su bastón con ambas manos como un arma. «Tu hija murió el día que la golpeaste por última vez», respondió Joaquín. «Aquí solo vive Esperanza de los Pinos Altos, hija mía y de mi pueblo». Rodrigo escupió al suelo con desprecio. «Mentiras. La compraste como se compra un animal. Me pertenece». «Nadie pertenece a nadie», intervino Madre Luna, avanzando lentamente hasta colocarse junto a Joaquín. Su voz, aunque suave, resonó con una autoridad que hizo que incluso los hombres de Rodrigo se miraran inseguros. «Menos aún un alma libre. No vine a escuchar las tonterías de una vieja bruja», bramó Rodrigo desenfundando un revólver oxidado. «O me entregan a la niña o incendiaré este maldito lugar». Un tenso silencio siguió a su amenaza. Los hombres de Rodrigo prepararon sus armas, mientras los guerreros yaquis tensaban sus arcos.
El aire se volvió pesado con la promesa de sangre. Fue entonces cuando la puerta de la cabaña de Joaquín se abrió lentamente y Esperanza apareció en el umbral. Llevaba el colgante de Mateo alrededor del cuello y su pequeño arco en la mano. «Esperanza, no», murmuró Joaquín, su voz apenas audible. Pero ella avanzó, cada paso firme en la nieve. Ya no era la niña asustada que temblaba ante la sombra de Rodrigo. Su postura era erguida, su mirada directa. Cuando habló, su voz, aunque joven, resonó con la claridad de la verdad. «Me llamaste hija, pero nunca me viste como tal», dijo, dirigiéndose a Rodrigo. «Me vendiste por oro y tequila. Aquí encontré lo que nunca me diste: respeto, cariño, un hogar verdadero». Rodrigo la miraba con ojos desorbitados, como si no pudiera creer que aquella niña decidida fuera la misma criatura temerosa que había aterrorizado durante años. «Este es mi pueblo ahora», continuó Esperanza. «Estas son mis montañas. Joaquín Águila Silenciosa es mi padre, no por sangre, sino por elección, y eso vale más que cualquier parentesco forzado». Mientras hablaba, Madre Luna se había acercado silenciosamente a ella, colocando una mano protectora sobre su hombro. A su alrededor, todo el pueblo se había unido, formando un círculo impenetrable. La rabia deformó el rostro de Rodrigo como una máscara grotesca. En su mente alcoholizada, aquello era una humillación intolerable. La niña que debía temerle ahora lo desafiaba, rodeada por estos salvajes que la protegían como si fuera una de ellos. «Cállate, mocosa desagradecida», rugió, alzando el revólver. «Vienes conmigo ahora o juro que te arrepentirás». Antes de que pudiera decir otra palabra, un silbido cortó el aire. Una flecha se clavó en la nieve, justo frente a sus botas. No era un disparo errado. Era una advertencia perfectamente calculada. Mateo había soltado su bastón y ahora sostenía un arco con otra flecha ya preparada. «La próxima atravesará tu corazón negro», dijo el anciano en un español claro y cortante. «Si es que tienes uno». Los hombres que acompañaban a Rodrigo retrocedieron instintivamente. Habían venido por dinero, no para morir en una montaña olvidada. «Señor Mendoza», murmuró uno de ellos, «son demasiados». «¡Cobardes!», escupió Rodrigo, aunque él mismo comenzaba a sentir que la situación se le escapaba de las manos. Sus ojos inyectados en sangre recorrieron el círculo de rostros decididos que lo rodeaban. No había duda ni vacilación en ellos. Joaquín dio un paso adelante. «Vete ahora, Rodrigo Mendoza. Vuelve al valle y no regreses jamás. Esta es tu única oportunidad». La tensión era tan densa que parecía materializarse en el aire frío. Un copo de nieve se posó sobre el cañón del revólver de Rodrigo, derritiéndose al instante. Por un momento, pareció que el hombre iba a disparar, a desatar el infierno sobre todos ellos. Entonces, como si una revelación lo golpeara, miró a Esperanza. No a la niña asustada que había dejado atrás, sino a la joven que estaba naciendo entre estas montañas. Vio en sus ojos algo que nunca había visto antes, no solo ausencia de miedo, sino presencia de algo más poderoso: dignidad, pertenencia, amor. Su mano tembló. El revólver pareció volverse demasiado pesado para sostenerlo. «Nunca fuiste más que una carga», dijo con voz agrietada. Un último intento de herir lo que ya no podía controlar. Una boca inútil que alimentar. Esperanza no se inmutó. «Y aún así aquí estoy, viva, amada, mientras tú sigues vacío». Fueron estas palabras, simples pero devastadoras, las que finalmente quebraron algo dentro de Rodrigo Mendoza. El revólver cayó a la nieve con un ruido sordo. Sus hombros se hundieron, como si todo el peso de sus años de crueldad cayera sobre él de una vez. «Vámonos», ordenó a sus hombres, dándose la vuelta. «No hay nada para nosotros aquí». Sin mirar atrás, comenzó a descender por el sendero, sus pasos marcando un rastro en la nieve que el viento pronto borraría. Sus compañeros lo siguieron en silencio.
aliviados de abandonar aquel lugar con vida. Nadie en el pueblo se movió hasta que las figuras desaparecieron entre los árboles. Solo entonces, como si una cuerda invisible se cortara, Esperanza corrió hacia Joaquín. Él la recibió con los brazos abiertos, alzándola como si no pesara nada, estrechándola contra su pecho. «Lo siento», murmuró ella contra su hombro. «No pude quedarme escondida». «Shh», la tranquilizó él. «Hiciste lo que tu corazón te dijo, igual que yo cuando te encontré». A su alrededor, el pueblo entero se reunió, no como guerreros dispuestos a defender su territorio, sino como familia celebrando que uno de los suyos había enfrentado sus miedos y salido victorioso. Madre Luna se acercó, colocando sus manos arrugadas sobre las cabezas de ambos en un gesto de bendición. «El pasado ya no tiene poder sobre ti, pequeña», dijo con voz suave pero firme. «Has cerrado esa puerta para siempre». Esa noche, mientras el fuego ardía alto en el centro del pueblo, los ancianos contaron historias antiguas, historias de guerreros y chamanes, de batallas ganadas y perdidas, de tiempos de abundancia y escasez. Y entre esas historias comenzaron a tejer una nueva, la de una niña del valle que encontró su hogar en las montañas y un guerrero solitario que redescubrió el significado de la familia. Esperanza, sentada junto a Joaquín, escuchaba con los ojos brillantes. Isabel había trenzado flores silvestres en su cabello y Mateo le había enseñado a tallar su propia flauta de hueso. Ya no era una extraña, era parte del tejido vivo de los pinos altos. «¿Padre?», susurró, usando por primera vez esta palabra para dirigirse a Joaquín. Él la miró, y en sus ojos usualmente severos había una ternura inmensa. «Sí, hija. ¿Crees que Malinali estaría contenta de que yo esté aquí?». Joaquín contempló la pregunta por un momento, mirando hacia las estrellas que brillaban en el cielo despejado sobre ellos. Cuando respondió, su voz estaba llena de certeza. «Ella te habría amado como yo te amo, como todos aquí te aman». Esperanza sonrió, recostando su cabeza contra el hombro de su padre. No el que le había dado la vida, sino el que le había devuelto la dignidad y la esperanza. En las montañas, el viento susurraba entre los pinos como una canción antigua. La nieve brillaba bajo la luz de la luna, cubriendo el mundo con un manto de paz. Y en el corazón del pueblo yaqui, donde el fuego nunca se apagaba, una familia forjada no por la sangre, sino por el amor, encontraba su camino hacia un nuevo amanecer. Porque al final, eso es lo que realmente importa. No quiénes somos al nacer, sino quiénes elegimos ser. No las manos que nos hieren, sino las que nos sanan. No los lazos que nos atan, sino los que nos liberan. Y en los años que siguieron, cuando los viajeros pasaban por los pinos altos y veían a un guerrero yaqui enseñando a su hija a seguir el rastro de los venados, o escuchaban las risas de una niña mezcladas con la música de una flauta de hueso al atardecer, pocos podían imaginar que aquella familia no siempre lo había sido, porque algunas historias no comienzan al nacer, sino en el momento preciso en que alguien mira a un extraño y ve no lo que es, sino lo que podría ser. Cuando un corazón roto reconoce a otro y juntos encuentran la forma de sanar. «Yo la crío», había dicho Joaquín Águila Silenciosa aquel día en San Lorenzo del Desierto. «Necesito una hija». Lo que no sabía entonces era cuánto ella lo necesitaba a él y cuánto ambos necesitaban recordar que, a veces, la familia más verdadera es la que elegimos con el corazón.